Estimados estudiantes, analizaremos ahora el tema de potencial vectorial. Imagine que desea estudiar un circuito. Normalmente para analizarlo utiliza diferencias de potencial y corrientes eléctricas. Por otro lado, si lo que estudia es una onda electromagnética, lo que utilizará serán campos, campo eléctrico y campo magnético. Ahora recuerde que el campo electrostático que usted conoce es un campo que se puede expresar en términos del potencial escalar. Más adelante veremos que cuando el sistema cambia con el tiempo, el campo eléctrico tiene un término que depende del potencial escalar y otro que depende del potencial vector. Además, el campo B depende directamente del potencial vector. Cuando estudiemos las ecuaciones de Maxwell en sistemas que están cambiando con el tiempo, por ejemplo, la energía irradiada por una antena, veremos que es más sencillo expresar estas ecuaciones en términos de los potenciales, potencial escalar y potencial vector. Bien, comencemos analizando un poquito de las condiciones de frontera del campo B para posteriormente introducir el potencial vector. Tenemos ahí el rotor del campo B y ese rotor es igual a mu sub 0 J. Si aplicamos condiciones de frontera, tenemos esto que se define como el límite cuando h tiende a 0 de h, que es el espesor de la superficie de transición entre un medio y el otro, multiplicado por esto de aquí, que es el rotor de B, que ya vimos que es mu sub 0 por J. Cuando lo sustituimos, pues aplicamos el límite aquí de h multiplicado con j si h tiende a 0, y esto se convierte en una densidad de corriente superficial K y nos queda la ecuación en esta forma. Así, las componentes tangenciales restadas del campo B son igual a mu sub 0 K por el vector normal. Bien, esta ecuación ya se había estudiado previamente. Ahora veamos la otra ecuación, que sería la divergencia del campo B, ya que para conocer un campo necesitamos conocer la divergencia y el rotor, que están asociadas a las fuentes del campo. Tenemos aquí la divergencia del campo B. Si sustituimos el campo B por su definición para una corriente filamental, y posteriormente este vector unitario entre la magnitud de R cuadrado lo cambiamos como el gradiente de 1 sobre R. Recuerde que cambia de signo, por eso el menos aquí. Como mu sub 0, la corriente y' y el 4π son constantes, pues el operador nabla no los va a afectar, sino que afectaría lo que está aquí adentro del integral. Aplicando el operador sobre estos dos términos, el resultado es esto que tenemos acá abajo. Bien. Resulta que este operador nabla, si trabajamos en coordenadas cartesianas, deriva con respecto a x, a y y a z. Y el diferencial de línea tiene que ver con coordenadas prima, con coordenadas donde está la fuente. Es decir, x', y', z'. Son coordenadas diferentes. Como son coordenadas diferentes, cuando aplicamos el rotor y por lo tanto estamos derivando, esas derivadas van a ser 0. Y este término va a desaparecer. Ahora
estudiemos este caso de aquí. Tenemos el rotor de un gradiente es una identidad nula. Como es una identidad nula, eso siempre va a ser 0. Así que la divergencia del campo B se vuelve 0. Al tener la divergencia del campo B igual a 0, desde el punto de vista de sus componentes, significa que la componente normal del medio 2 es igual a la componente normal del medio 1, muy cerca de la superficie que separa a ambos medios. Antes de definir el potencial vector, vamos a profundizar un poquito más en esta ecuación que estoy marcando. Si integro sobre un volumen a ambos lados, pues vamos a tener este resultado de aquí. Ese 0 multiplicado por un volumen finito va a seguir siendo 0. Le aplicamos a este lado el teorema de la divergencia y se convierte en esa integral de superficie cerrada y nos da 0. Es decir que las líneas del campo B deben ser cerradas. Deben ser cerradas porque al tener una superficie y cerrada, esta línea que sale de campo B debería de entrar por otro lugar, de modo que la contribución que se obtenga posteriormente se anula. Si observamos la primera ecuación que nos dice que la divergencia del campo B es igual a 0, eso significa que no tenemos monopolos magnéticos. Desde el punto de vista teórico, es posible que existan. Sin embargo, desde el punto de vista experimental no se han observado. Divergencia del campo B igual a 0 y al se observa, pues la ecuación cambiaría. Ahora bien, tenemos una integral de superficie cerrada del campo y esto nos da 0. Eso significa que el flujo neto, el flujo magnético neto, es 0. Lo que en general no es 0 es el flujo magnético en una superficie. Y este flujo magnético tomará más relevancia cuando cambie con el tiempo, como se verá en el siguiente capítulo. Bien, aquí tenemos un resumen de las ecuaciones vistas. Dice, no se han observado los monopolos magnéticos. Las líneas de campo B son cerradas y el flujo magnético neto es 0. Ahora sí, veamos la definición del potencial vector. Si partimos de esta ecuación, divergencia del campo B igual a 0, esto significa que podríamos, usando las identidades nulas, definir el campo B como el rotor de otro campo. Un campo A que va a ser el potencial vector o potencial vectorial. Sustituyendo en la definición del campo B el rotor del campo A, se tiene esta expresión para corrientes filamentales. Se va a hacer un poco de álgebra vectorial sobre ella. Tomemos esta parte de aquí, R unitario sobre R cuadrado, y aplicamos la identidad para convertirlo en el gradiente. La expresión queda así. Luego trabajamos usando identidades vectoriales. Se convierten en estos dos términos. Bien. Ya se había explicado que esto es 0. O sea, que solo nos quedaríamos con el primer término de aquí. Y como se le está sacando el rotor al potencial vector, que es este mismo operador aquí,
Entonces se concluye que el potencial vector se puede definir en la forma que aparece ahí para el caso de corrientes filamentales. Veamos qué pasa para densidades de corrientes superficiales y volumétricas. Bien, este sería el cambio. Si en lugar de tener densidades de corriente, lo que tiene son cargas puntuales, pues la ecuación quedaría en esta forma. Note que en esta definición que utilizamos, la dirección del potencial vector es la misma que la de la densidad de corriente. Vamos a hablar un poquito sobre las condiciones de frontera para el potencial vector. Para ello vamos a trabajar con la divergencia y con el rotor. Si le aplicamos divergencia a la definición previa que se dio para corrientes filamentales y se desarrolla este término, la expresión queda en esta forma. Ya se había explicado que cuando aplico el operador nabla, sin primar, que es en las coordenadas X, Y y Z, sobre este vector diferencial de línea primado, son coordenadas distintas, y al operar el resultado es 0. Solo nos quedamos con un término. Aquí tengo el gradiente de 1 sobre R multiplicado por el diferencial de línea. Esto de aquí es una identidad. Es la identidad del diferencial de U, donde U sería 1 sobre R. Quedaría esto así. Como es una integral de trayectoria cerrada, cuando integre t de u, el resultado va a ser u, pero va a ser evaluado en el mismo punto inicial y final, por ser trayectoria cerrada. Es decir, que el resultado es 0. Si la divergencia del potencial vector es 0, eso significaría que las componentes normales de dicho vector son continuas al pasar de un medio a otro. A esta definición se ha dado divergencia de A igual a 0. Normalmente se le conoce como la norma de Coulomb. Ahora vamos a ver qué pasa con la componente tangencial. Utilizamos la definición para componentes tangenciales, que es esta de aquí. El rotor de A es el campo B. Y cuando se pasa de un medio a otro, el campo B debe ser finito. Si una cantidad finita se multiplica por H, donde H tiende a 0, ese límite obviamente va a ser 0. Eso significa que estas dos componentes de aquí, después de ser el producto cruz, son componentes tangenciales. Cuando se restan me dan 0. Es decir que las componentes tangenciales deberían ser iguales. Si tanto la componente tangencial como normal son continuas, eso significa que mi potencial vector es continuo al pasar de un medio a otro. Ahora vamos a definir la relación entre el potencial vector y el flujo magnético. Partamos de aquí, que es la ecuación que conocemos. Si se sustituye el campo B en términos del potencial vector y posteriormente se aplica el teorema de Stokes, se llega a esta relación que es relativamente sencilla,
entre el flujo magnético y el potencial vectorial. Resulta que en los casos en que fácilmente se puede determinar el flujo magnético, por ejemplo, debido a ciertas simetrías, es preferible utilizar esta ecuación que estamos observando a las que se mostraron previamente, como por ejemplo esta de aquí para corrientes filamentales. A igual a nu sub 0 y prima sobre 4pi y la integral de trayectoria cerrada. Del diferencial de línea sobre R. Entonces repito, para aquellas situaciones en que es fácil calcular el flujo magnético y tienen cierta simetría, es preferible utilizar la ecuación de arriba. Para finalizar, vamos a estudiar el tema de cambio de norma. Resulta que todas las cantidades que en la física reciben el nombre de potenciales implican por lo general una cierta ambigüedad relacionada con su valor absoluto. Pues por lo común se les introduce como funciones a partir de las cuales se puede calcular otras funciones de interés. Para el potencial vectorial la situación es similar. Sin embargo, como es un vector, incluso es más complicada. Vamos a analizar aquí que existen muchos potenciales vectoriales magnéticos asociados al mismo campo B. Es decir, yo puedo tener un potencial vector A y puedo tener un potencial vector diferente que le vamos a llamar adaga, y cuando apliquemos el rotor a los dos vamos a obtener justamente el mismo resultado. Se va a definir este potencial vectorial nuevo, adaga, como el potencial vector que teníamos previamente más el gradiente de una función. Esta función sí tiene que cumplir cierta condición. Veremos. Si aplicamos el rotor a adaga, vamos a aplicar el rotor a la función que se define arriba. Este segundo término es una identidad nula, por lo tanto es cero. La ecuación simplifica a lo que ya conocíamos. Ahora veamos con la divergencia. Se definió que la divergencia del potencial vector era cero. Entonces, este resultado debe de quedarnos cero. Lo aplicamos a la definición, tenemos esto. Como ya se habló de la norma de Coulomb, esto va a ser cero. Trabajando sobre el último término, la expresión queda así. El laplaciano de la función tiene que ser igual a cero. Entonces, si la función que tomamos satisface la ecuación de Laplace, es una función válida para definir un nuevo potencial vector. Muchas gracias por su atención.